Primera de Corintios, el capítulo 14, gloria al Señor, y como habrán observado en la epístola pastoral el domingo pasado, hubo 18 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo aquí en la iglesia, y yo siempre he dicho y predicado que en esos días de Pentecostés, que son los 50 días del domingo de resurrección hasta el día de Pentecostés, siempre hay una ventana de bendición especial donde Dios derrama su Espíritu Santo. Gloria al Señor, y gracias a Dios que el domingo pasado quedó comprobado. Gloria al Señor, y Dios sigue bendiciendo. Incluso esta mañana en el culto 5 más recibieron el Espíritu Santo. Y Dios quiere seguir derramando su poder, porque hay mucha necesidad. Aleluya. Primera Corintios capítulo 14, leyendo el versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. Quiero leer de nuevo esos dos versículos y vamos a estar hablando acerca precisamente de lo que es lenguas, o más bien lo que no son lenguas, porque hoy en día pues no dejan de haber aquellos que quieren darle un giro diferente, equivocado a lo que la palabra de Dios enseña acerca del hablar en lenguas. Y de nuevo dice 1 Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aleluya. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por la oportunidad tan preciosa de poder estar en este lugar, alabando y glorificándote a ti, sintiendo tu bendición en nuestras vidas. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, amiga aquí presente, y tú, oh Dios, conoces las necesidades. Y te pedimos, oh Dios, que seas tú el que lleves al corazón y la mente de cada uno lo que necesita, que tu Espíritu Santo sea el que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno, y que tu voluntad sea lograda, sea en cada vida, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria a Dios. El hablar en lenguas como una señal de parte de Dios, y realmente en el Nuevo Testamento tiene dos funciones. Una es como señal de la recibida del bautismo del Espíritu Santo, y otra es un don. Dones son regalos de parte de Dios de ministerio que se usan en la iglesia, tanto en la vida personal de un individuo como también en forma colectiva en la congregación. Pero este fenómeno de hablar en lenguas es algo que empezó en el día de Pentecostés, y menos mal que sigue hasta el día de hoy. Incluso hoy en día hay quienes se refieren a este fenómeno, lo llaman, se refieren a él como glosolalia. Y esta palabra de glosolalia sencillamente quiere decir la capacidad sobrenatural de hablar lenguas o idiomas, pero siempre asociado no a una habilidad lingüística que la persona tenga, sino una capacidad sobrenatural. Aleluya. Y aunque es del Nuevo Testamento y no tenemos ningún caso de alguien hablando en lenguas en el Antiguo Testamento, sin embargo sí fue profetizado desde el Antiguo Testamento que Dios tenía en mente y algún día iba a usar ese hablar en lenguas como una manera de comunicarse con nosotros. En Isaías el capítulo 28, versículo 11,
podemos observar uno de los lugares y donde claramente está hablando acerca de hablar en lenguas. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. O sea que no es algo que lo agarra Dios de sorpresa, por así decirlo, sino que Dios ya lo tenía en mente desde bastante en el pasado. Y sabemos de que Dios usó esa capacidad de cambiar el lenguaje a la gente como algo extraordinario en la Torre de Babel. Y allí no solamente hablaron en lenguas, hablar en lenguas como regla general es hablar de tal manera que ningún ser humano le está entendiendo, pero en la Torre de Babel solo ciertos individuos se entendían, porque Dios le cambió el lenguaje. Ahí es donde nacieron los idiomas. Hoy en día los lingüistas y aquellos que se consideran expertos en la materia realmente no pueden explicar el fenómeno de tantos idiomas. Incluso hay idiomas que son muy extraños, porque si intentan decir que los idiomas sencillamente son derivados o que sencillamente son deterioraciones o evoluciones del modo de hablar en cierta área, pues como Dios siempre de cuando en cuando le gusta hacer algo donde deja mal a aquellos que se creen tan listos e inteligentes que pueden ir contra Dios, Dios siempre pone algún idioma en medio de todos los que hay en algún lugar que no saben de dónde vienen. Gloria a Dios. Que sencillamente es un idioma, un lenguaje que es nuevo, es diferente, obviamente no es derivado de los que están alrededor, no fue algo que se desarrolló, donde queda bien claro que los lenguajes sí tuvieron un comienzo especial de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y allí en ese pasaje que leímos en Isaías 28:11, Dios está avisando que Él iba a llegar el día que iba a usar un lenguaje de tartamudos y a una extraña lengua hablará a este pueblo. Gloria al Señor. Y siendo que Dios pudo cambiar el idioma de todos los seres humanos que vivían en la Torre de Babel, ¿por qué no puede hacer que alguien reciba el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas hoy en día? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y en el día de Pentecostés, que vuelvo a repetir, fue cuando primero se empezó a ver este fenómeno y esta señal de la recibir el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. El apóstol Pedro, cuando se levantó a predicar, entre otras cosas o razones, era respondiendo a la pregunta que estaban haciendo las personas: ¿qué es esto? Aleluya. Ellos veían un comportamiento bastante extraño, incluso hasta acusaron a los discípulos de estar llenos de mosto, o sea, de estar alcoholizados, de estar ebrios. Gloria al Señor. Les oían que hablaban en idiomas. Era el día de Pentecostés, habían venido judíos de todo el mundo, alrededor del mundo, y escuchaban a estos galileos que obviamente no sabían esos idiomas, hablando diferentes idiomas de diferentes partes del mundo, mientras que también estaban escuchando algunos que no podían entenderles nada, o sea, no podían ellos establecer que se trataba de algún lenguaje o idioma de alguna otra parte del mundo. Pero cuando se levantó el apóstol Pedro para predicar en el día de Pentecostés, él no explicó mucho acerca de la señal en sí, o sea, del hablar en lenguas, porque estaba ocupado predicando a Jesucristo, a quien la señal indica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero sí hizo mención de algunas cosas que nos ayudan a comprender un poquito más lo que estaba ocurriendo en ese día, y que gracias a Dios también lo vemos ocurriendo hoy. Y lo que observamos es que el apóstol Pedro empezó diciendo lo que no era
el hablar en lenguas y lo que estaba ocurriendo. O sea, no solamente vemos algunas cosas que explica que sí es, sino que también él empieza más bien descartando algunas de las ideas equivocadas y aún negativas que algunos estaban expresando de los que se habían acercado al aposento alto para ver lo que estaban haciendo y diciendo. Amén. Y vemos cómo él empezó diciendo: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea que él no está explicando de que el comportamiento de ellos no se debía a que estaban tomando, aleluya, amén, ni tampoco endrogados, sino que esto era algo que venía de parte de Dios, aleluya. Amén. Y el apóstol Pedro, pues él le contesta a los burladores, y él quiso disipar suposiciones que había entre ellos, porque tantos muchas veces creen saber o asumen o suponen las cosas y creen que ellos tienen las respuestas, pero en cuanto a las cosas de Dios, las respuestas van a estar en la Biblia. Amén. No en el intelecto de un individuo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que si alguien no estudia lo que dice la Biblia, pues nunca va a tener la respuesta correcta. Si nada más está haciendo un análisis o una reflexión, pues va a llegar a diferentes clases de conclusiones. Y entre ellas, de que estamos locos. Y en cierto sentido sí, pero nuestro manicomio va a estar en el cielo. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos aquí algunas cosas de lo que no es hablar en lenguas. Aleluya. Primeramente, lenguas en el Nuevo Testamento no era meramente una habilidad lingüística para predicar el Evangelio. Así es. Hay aquellos que intentando de descartar la necesidad de lenguas hoy como señal de la recibir el Espíritu Santo, dice no, de lo que se trató en el primer siglo es que Dios dotó de lenguas a los discípulos para que pudieran predicar el Evangelio y así poder ellos llevar el Evangelio a todo el mundo. Gloria a Dios. Pero es interesante observar que para empezar, los discípulos en el aposento alto en el día de Pentecostés empezaron a hablar en lenguas antes que llegase la multitud. O sea que ellos no estaban hablando en lenguas o no empezaron a hablar en lenguas solo cuando se presentó gente que entendía idiomas de diferentes partes del mundo, que de todas maneras todos eran judíos. Y aunque venían de diferentes partes del mundo y conocían diferentes idiomas, pero todos siendo judíos hablaban en hebreo, o en algunos casos el arameo, que es un derivado del hebreo, y no había necesidad de usar latín o griego o árabe o cualquier otro idioma conocido en aquel entonces, puesto que todos entendían perfectamente el hebreo. Así que ahí sobraban las lenguas. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Si es que se trataba de que Dios estaba dotándolos milagrosamente a los discípulos con una habilidad lingüística para predicar el Evangelio, allí no era necesario usarla, porque todos hablaban hebreo y entenderían perfectamente bien lo que cualquiera de esos discípulos hablara o predicara en ese día. Aleluya. Amén. Y de todas maneras, la Biblia no dice que predicaban en lenguas, ni tampoco que testificaban en lenguas, sino dice que sus lenguas eran alabanzas a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El único que predicó ese día fue Pedro, y él lo hizo en el idioma conocido por todos los presentes, y era en el hebreo. Y solo fue entonces cuando empezaron a preguntar, después de la prédica de Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque la verdad es esta: aún en cualquier culto pueden haber muchas cosas, y el mover del Espíritu de Dios
pero es la predicación de la palabra de Dios que va a provocar en las personas el deseo de hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero este asunto de que supuestamente la lengua solo era una habilidad lingüística que Dios les había dado, nunca en la Biblia fueron usadas lenguas para predicar, en ningún lugar, ni en el día de Pentecostés, ni en cualquier otro momento. Aun cuando el apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, cuando él estuvo predicando, él pues ya conocía tanto el griego como el latín, porque al fin y al cabo él tenía una ciudadanía doble. Él era judío, pero también era romano, y eso de ser romano le sacó la vida por lo menos en 2 ocasiones, que ya lo iban a matar, y los mismos soldados romanos, y cuando él dijo, cuidadito, yo soy ciudadano romano, entonces se detuvieron. Y siendo que era ciudadano romano y había nacido y criado en la ciudad de Tarso, que era una ciudad griega, dominada por los romanos, pues él había aprendido tanto el latín, que era el idioma de la nación conquistadora, como también el griego. Y puede ser que Pablo, o Saulo, era conocido antes de su conversión, pues quién sabe, sin duda se distinguía por ser trilingüe. No habría tanta gente que conociera esos 3 idiomas en ese tiempo, y eso en sí lo distinguía al apóstol Pablo, pero no se daba cuenta que Dios lo estaba preparando para ser el apóstol a los gentiles. O sea que Dios no tuvo que darle en ninguno de sus idiomas en forma sobrenatural. Él ya los conocía. Él hablaba hebreo porque era judío. Él hablaba griego porque había nacido en la ciudad griega, y sin duda muchos de sus estudios hubieran sido también en griego. Y hablaba en latín porque era una ciudad conquistada por los romanos, y también ya llegaba a ser común el latín por esa razón. Aleluya. O sea que él nunca usó un lenguaje milagroso para predicarle a nadie, sino que donde quiera que iba, él hablaba los idiomas que sabía. Ahora, de que Dios puede darle esa capacidad a algún individuo, no hay lugar a dudas. Y ya hemos hecho referencia a que Dios le dio el cambio de lenguaje a todos en la Torre de Babel. Y yo he sabido de casos donde Dios ha sobrenaturalmente le ha dado un idioma a alguna persona para poder comunicar el evangelio. Es muy raro que eso ocurra, pero sí ocurre. Como también a veces Dios enseña a gente a leer que no sabían leer. Gloria a Dios. Yo conozco un hermano en el país de Honduras, y él ya falleció, pero él llegó a pastorear una iglesia de más de 300 miembros que él mismo levantó. Y este hermano era analfabeto. Él no sabía leer ni escribir. Él había venido del campo y nunca había tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir. Incluso no tenía escuela. Pero él oró un día, le dijo: Dios, yo quiero que me enseñes. Y sobre todo porque yo quiero leer tu palabra. ¿Y sabe qué? Dios le dio la capacidad de leer, pero solo la Biblia. Él no podía leer un periódico, no podía leer cualquier otro libro, aunque fuera un libro religioso, pero sí leía la Biblia. Y Dios le dio ese milagro. Y vuelvo a repetir, llegó a pastorear una iglesia muy grande que él mismo levantó. Y Dios también le puede dar idioma a alguien. Pero ¿sabes qué? Tampoco Dios va a honrar pereza. Digamos que alguien dice: yo voy a ir de misionero a África, pero yo no voy a estudiar el idioma que conocen ahí. Yo nada más voy a orar que Dios me dé el idioma. Eso es ser perezoso. Nadie dijo amén. Dios no honra la pereza. Repito, Dios no honra la pereza. En todo el sentido de la palabra, no solo en idiomas, sino en todo. Aleluya. Entonces, cuando alguien hoy en día dice: no, ese asunto de lenguas solo era una habilidad lingüística que Dios le dio, no tiene ninguna base en la palabra de Dios, sino más bien todo lo contrario. Observamos y lo leímos al principio, que la Biblia claramente dice que el que habla en lenguas, refiriéndose al fenómeno de hablar en lenguas, dice:
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Más claro no lo puede decir la Biblia. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Gloria a Dios. Incluso en ese mismo capítulo 14, 1 Corintios, leyendo el versículo 13 al 19, ese pensamiento queda reforzado por lo que siguió diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 14, 13, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y ahora está hablando del don de lenguas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto quiere decir que el mismo individuo no entiende lo que está diciendo. ¿Sí me explico? La Biblia lo que está diciendo es: el espíritu es edificado, pero el intelecto, ¿por qué? Porque no está diciendo cosas coherentes, cosas que entiende del idioma o algún idioma que conoce, sino que es en lengua. Su espíritu se está comunicando directamente con Dios. Y dice que pues, el apóstol Pablo pregunta en el versículo 15: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y cuando dice oraré con el espíritu, está hablando acerca de orar en lenguas. Y dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que hay que tomar cuidado que alguien diga: bueno, yo hablo en lenguas y gracias a Dios oro en lenguas, hasta canto en lenguas, Dios lo bendiga, bendito sea el Señor, pero nada de eso que de ahora en adelante yo voy a cantar en lenguas, nada más, o yo voy a orar nada más en lenguas. No, tiene su lugar, tiene su propósito dentro de lo que Dios manda en su palabra, pero también dice que hay que usar el intelecto, hay que orar con el entendimiento, porque ya tú puedes orar en lenguas todo lo que quieres, pero no sabes lo que estás diciendo. Entonces, si tú estás pidiéndole a Dios algo, es mejor que se lo digas en el idioma que hablas, para que tu intelecto, me estoy explicando aquí, también sepa que le estás pidiendo a Dios. Y cuidadito que alguien venga a cantar y diga: pastor, yo traigo un especial. Y luego se pone a cantar en lenguas. Bueno, para esa persona es una gran bendición. Para el resto quedamos mosqueados. Vamos a estar diciendo: bueno, ¿y qué pasó? Gloria al Señor. Para sí mismo canta en lenguas todo lo que quieras. Pero si es para que otros oigan, porque eso no es para Dios, pero si es para que otros oigan, es mejor que lo cantes, sea en español, aleluya, aquí en español, aleluya. Pocos amenes, ¿qué pasó? Entonces dice: gloria a Dios. Entonces, observamos que no era nada más en forma milagrosa una habilidad lingüística. Gloria al Señor. Cuando ese pasaje que leímos, aleluya, y sigue diciendo, versículo 16: porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, bendecir con el espíritu es hablar en lenguas, amén. ¿Cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea que si alguien se va a levantar, va a llevar la voz cantante, imagínense que yo me levante aquí y empiece a hablar en lenguas, o que les hablar en inglés. ¿Qué le pasó al pastor? Pobrecito, se dio cuenta que estamos en México, como que ya cree, está pensando que está en Canadá. Gloria a Dios, hasta me enviarían de regreso, aleluya. Mejor vaya allá donde entienden inglés, hasta se ofenderían. Se ofenderían, los conozco. Porque sería un insulto, ¿no? Sería decir: mire, me voy a lucir aquí. No
saben, aquí hay varios que saben hablar inglés, gloria al Señor, bendito sea Dios. Pero que hablara otro idioma, nadie va a saber qué está diciendo. Van a decir, bueno, el único que supo fue el pastor y algún que otro por ahí, que tal vez conocía el idioma en el que habló. Y esto aquí dice claramente, y el apóstol Pablo dice que él prefería hablar 5 palabras que todo el mundo iba a entender, hablar 10,000 palabras en lenguas. Esto no es hablar en lenguas tú privadamente ahí en el culto, bendito sea el Señor, sino es cuando nos dirigimos a los demás, que lo debemos hacer en el idioma que todos conocen. Ahora, observen que esto se lo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Entonces, ¿para qué necesitarían lenguas los corintios si todos hablaban el mismo idioma? O sea, no necesitaban que alguien tuviera una habilidad lingüística para llegar a hablar con ellos. No. Ya todo el mundo sabía griego y Pablo sabía griego, gloria al Señor. Entonces no era asunto de dirigirse a ellos en lenguaje, un idioma que no conocían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por otro lado, hay quienes dicen que no se trataba tanto de un milagro de habla, sino que era un milagro en el oído de la gente. O sea que en vez de la lengua, ellos oían, dice la Biblia que les oían que hablaban en lenguas. Entonces hay quien se agarra de ahí y dice, no, ya ven, no es que hablaban, sino así los escuchaban. Entonces Dios, eso es transferir el milagro de la lengua al oído. Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. Y eso no tiene ningún soporte bíblico. Amén. Gloria al Señor. Porque sí ellos oían que hablaban en lengua, pero no dicen que los entendían. Algunos sí. Porque algunos de los idiomas que estaban hablando, algunos de los presentes los conocían. Hay veces cuando alguien recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas, que está hablando algún otro idioma. El individuo no lo sabe. Puede ser que esté hablando en chino, pero yo no sabría, porque yo no sé chino. Gloria a Dios. Pero sí he tenido el gran privilegio de escuchar personas hablando en lenguas. Ellos no saben ni lo que están diciendo, nada, pero han hablado en un idioma que yo conozco. Gloria al Señor. Por ejemplo, he oído en muchas ocasiones en países de habla hispana alguien recibiendo el Espíritu Santo y hablando perfectamente en inglés, y ellos no saben inglés. Incluso hasta después me ha acercado y se ha hablado en inglés. Hermano, yo no sé de qué me está diciendo. Gloria a Dios. Ahora, una cosa que he notado, y aún aparte de eso, he estado en Canadá y he oído personas hablando perfectamente en español y no sabían ni una palabra de español, pero ellos estaban hablando en lenguas. ¿Me estoy explicando? Entendían, pero dio la casualidad que Dios le dio un lenguaje que yo entendí. Gloria al Señor. Ahora vuelvo a repetir, puede ser que alguien hable chino, hable alemán, italiano, aunque no vamos a traer expertos a ver qué idioma se habla aquí en el CP. Yo me acuerdo hace muchos años, estuve en el país de Ecuador y había un hermano allí que era muy engreído y por cierto causó una división y muchos problemas. Pero este hermano, él se me acercó a mis hermanos y a mí. Yo solo tenía en aquel entonces 16 años de edad. Y este hermano vino bien arrogante y dijo, yo he hablado en 5 idiomas. Hasta uno era ruso, me dice. Y a mis hermanos y a mí. Y yo lo estaba escuchando y empezó a decir los idiomas que supuestamente él había hablado, pero que él no los entendía, hablaba en lenguas. Y yo era joven, aleluya, pero me cayó muy pesado. Y ya no me aguanté. Y le dije, ¿y qué? ¿Y qué? Si habló todos esos idiomas, ¿en qué? ¿Usted no los conoce? Entonces dele gracias a Dios que pudo hablar en sus idiomas, bendito sea el Señor. Pero eso no es un logro suyo. Amén.
para que se esté jactando. Eso fue nada más que Dios le dio esa capacidad. Ahora cuidadito que aquí en la iglesia ya alguien se va a dar la tarea de a ver quién habla alemán, quién habla ruso, quién habla, o tal vez algunos de los dialectos aquí, de los grupos étnicos en México, y va a decir, mire hermano, ya le registré 15 idiomas. ¿Qué importa? Lo que importa es alabar a Dios y que salga de lo más profundo de nuestro espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hay gente hoy en día que dice, no, el milagro estaba en el oído, no estaba en la lengua. Gloria a Dios. Sin embargo, eso pues obviamente es raro. Y vuelvo a repetir, no tiene base bíblica. Eso es transferir milagro de los que tenían el Espíritu Santo a los que no tenían el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo dudo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, hablando acerca de los abusos de los dones del Espíritu, él nos exhorta. Él no exhorta a la gente, o no está exhortando a los que oyen las lenguas, sino que él exhorta a los que hablan lenguas. O sea que el problema no era el que oía, el problema era el que hablaba, si estaba abusando de alguno de los dones del Espíritu. ¿Sí me estoy explicando aquí? Entonces, esa idea de transferir milagros de la lengua al oído, eso nada más es para intentar descartar la responsabilidad ante Dios, que Dios quiere llenar a todos con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay quienes dicen, y vuelvo a repetir, estamos viendo lo que hablar en lenguas no es. Hoy en día ahí dicen que eran idiomas aprendidos, y aprendidos rápidamente. Aleluya. Gloria a Dios. Es como a veces cuando alguien está buscando recibir el Espíritu Santo, y me imagino que varios aquí que ya lo recibieron. ¿Cuántos lo han recibido? Levanta esa mano bien en alto si es que han recibido el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Que cuando uno está recibiendo el Espíritu Santo, a veces llega a la mente el enemigo, y por enemigo me refiero a Satanás. Él lanza de esos dardos encendidos a la mente para que piense, no, ese soy yo. Y empieza a pensar, no, si yo empiezo a hablar aquí palabras raras, aquí alrededor mío hay varios que están hablando en lenguas y tal vez los estoy imitando a ellos. Nadie puede imitar un idioma tan rápido. Amén. ¿Por qué? Y yo le voy a decir cómo sé de seguro. Porque todos hablarían inglés con 3, 4 películas que vieran en inglés. Ya todos estarían hablando inglés. No, mire, es difícil aprender un idioma. Pocos dijeron amén. Y tal vez los que dijeron amén son los únicos que lo han intentado. Es difícil, gloria a Dios. A tal grado que precisamente el latinoamericano, el mexicano casi nunca aprende rápido el idioma, y sobre todo inglés. ¿Por qué? Porque nunca le gusta que se rían de él. Y entonces prefiere no decir nada, y así no aprenden. En cambio otros llegan aquí a estos países y vienen y malamente hablan y se ríen. Son los primeros en reír, pero no aprenden. Y por lo menos se van a conocer, ahí van con un librito o con el celular, y risa, y hablan mal, pero se entienden. Pero el otro no, porque no quiere pronunciar mal y que se rían de él. ¿Y por qué? Porque es difícil. Es difícil. Entonces la idea de que las lenguas sencillamente fueron idiomas que Dios les ayuda a aprender rápidamente, pues no tiene base bíblica. El apóstol Pablo da a entender que no entendía lo que él hablaba. Y ya leímos donde él dijo en 1 Corintios 14, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aleluya.
O sea que el mismo apóstol Pablo está diciendo que cuando él hablaba en lenguas, él mismo no entendía lo que estaba diciendo. Así que si es en lengua de tartamudos o en extraña lengua, es lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego, por otro lado, hay quienes sencillamente dicen que hablar en lenguas es del diablo. No, eso es del diablo. Y todavía pues hay grupos que su doctrina y enseñanza es que eso es del diablo. Pero gracias a Dios que no es del diablo. Y aparte de que la palabra de Dios nos enseña que así recibían el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo el que dijo: por sus frutos los conoceremos. ¿El día acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estoy leyendo en Lucas 7 del 16 al 18. Lucas 7 del 16 al 18. Dice: así todo buen árbol de bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y si fuera el diablo este asunto, entonces ¿cómo explicamos el cambio de vida? ¿Cómo explicamos que de ser malo llega a ser bueno? Deja el pecado, deja la maldad, deja esas cosas que sí son del diablo y empieza a buscar a Dios, a alabar a Dios, a vivir conforme Dios manda en su palabra. Por sus frutos los conoceremos. Sin embargo, al mismo Señor Jesucristo lo acusaron de eso. En Juan, en capítulo 8, versículo 48, gloria a Dios. Y es importante que veas esto, hermano, hermana, porque no te debes sorprender o alarmar porque alguien diga que algo que haces es del diablo cuando no lo es. Porque mire lo que dice en Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, esto es a Jesús: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Wow. Mira, si se lo atrevieron a decir a Jesús, ¿cómo no te lo van a decir a ti? ¿Me estoy explicando aquí? Pero lo que tenía Jesús obviamente no era el diablo. Él era Dios manifestado en carne. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Y menos mal que los efectos de la recibida del Espíritu Santo es que hay cambio de vida. Aleluya. En la vida de los que lo reciben. El diablo no produce eso. El diablo no quiere que nadie se porte bien. Él más bien quiere que sigas en la maldad y hasta empeores y seas el más malo de todos los malos. Pero cuando alguien es bautizado en el precioso nombre de Jesús y recibe el bautismo del Espíritu Santo, su vida cambia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por otro lado, hay quienes dicen que esto de hablar en lenguas es puro emocionalismo y que incitan a los individuos sencillamente a hacer cosas, a hablar cosas, pero motivadas solo por emoción. Gloria a Dios. Pues no hay lugar a dudas que hay emoción, porque el gozo del Espíritu Santo es una gran emoción. Y aunque poquitos dijeron amén, no sé qué les pasa. Pero mire, el ser humano hoy en día acepta la emoción en cualquier otra cosa, menos religión. Gloria a Dios. Hoy a las 6 de la tarde van a ver, no miles, millones, viendo a los Chivas y Tigres enfrentarse y estar allí pagando. Me contaron el otro día que 5,000 pesos el boleto. Yo no pagaría 5,000 pesos para ver unos señores que nada más estén tirándose un balón lleno de aire de un lado a otro. Pero mire, ahí sí se emociona. Y hasta van a haber peleas. Van a ver, quién sabe, capaz heridos y muertos.
Y van a estar gritando y como locos. Y eso sí está bueno. Amén. Bueno, si alguno aquí se emociona con el fútbol, Dios lo bendiga. A mí me gusta el fútbol también, aunque yo no me vuelvo loco con el fútbol. Ni le voy a decir a quién le voy. Cuánto da gloria a Dios. Pero aceptan emoción en cualquier otra cosa, menos hacia Dios. Y es a quien más y con quien más debemos emocionarnos. Porque Él nos ha creado y Él nos ama y nos ha salvado, nos ha cambiado. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Y por qué no emocionarnos con Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El ser humano es un ser emocional. Incluso si no da expresión a sus emociones, eso puede causar problemas psicológicos y de diferente índole. Y no solo psicológicos, también físicos. Sabemos hoy en día que hay muchas enfermedades y hasta personas se mueren de una sugestión. Y una sugestión es una emoción negativa, pero sí es una emoción. Nadie se me va a morir aquí con una sugestión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no he sabido de nadie que se haya muerto alabando a Dios. Hasta el día de hoy llevo décadas predicando el Evangelio y viendo a miles recibiendo el Espíritu Santo, porque es algo bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nuestra mejor emoción debe ser para Dios. Pero a la vez no hablamos en lengua solo porque nos hemos emocionado. No, hablamos en lengua porque Dios nos ha tocado. Y Él toca nuestra lengua. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, hay quienes dicen, bueno, pero ese asunto de hablar en lenguas, eso solo es para algunos, no es para todos. Que algunos hablan en lenguas al recibir el Espíritu Santo, que supuestamente otros reciben otros dones. Incluso hoy está esa costumbre que se ha popularizado tanto hoy en día, donde gente hasta se cae, ya creen que por caerse recibieron el Espíritu Santo. No, yo te voy a decir lo que vas a recibir es un buen golpe. Exacto. En la Biblia nadie se caía al recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué lo vamos a empezar a hacer hoy? ¿Son más débiles o qué pasó? Y luego terminan diciendo, no, se cayó, como que esa es prueba de que Dios ha obrado en su vida, como que Dios lo llenó con el Espíritu Santo. No, Señor, lo que pasa es que se cayó. Y claro, ven estas cosas en televisión. Y entonces gente cree que cuando llega un culto como este, y yo le recomiendo que no se caiga, porque aquí no tenemos agarradores. Usted se cae y se va a dar un buen golpe. Imagínese el apóstol Pablo que llevara un equipo de agarradores. En el día de Pentecostés tendría que haber 120 agarradores. Ah, ninguno se cayó. Gloria a Dios. Si andaban mero ebrios, aleluya, algún borrachito con el Espíritu Santo y hablando en lenguas, pero no tenemos ninguna indicación que alguno se cayó. Pero así como el diablo quiere sustituir la señal de la recibe el Espíritu Santo por alguna otra cosa, pues también lo sustituyen con otras cosas. Algunos dicen, no, para mí, yo no hablé en lengua, yo recibí el Espíritu Santo, pero yo sentí mucho gozo. Bueno, pues también te sientes gozo cuando te celebran tu cumpleaños y no estás recibiendo el Espíritu Santo. ¿Sí me explico aquí? ¿O cuántas otras cosas te alegran? Imagínate que si tú compras un boleto en la lotería y la ganas, vas a estar muy emocionado. Y vas a estar presumiéndole a medio mundo, gritando, saltando, corriendo. Y no es el Espíritu Santo, es dinero lo que te hace saltar. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la señal inicial en la vida de todo creyente cuando recibe el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Amén. El Señor Jesucristo más claro
no lo podía decir. En Marcos, el capítulo 16, el Señor Jesucristo, entre las últimas palabras que Él dijo antes de ascender, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él dijo, y sigue diciendo en versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y siguió diciendo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Note que Él dice que una de las señales de todo el que cree es hablar en nuevas lenguas. Y si alguien no habla en lenguas, ¿por qué es? Porque no cree. Y cuando alguien habla en lenguas al recibir el Espíritu Santo, es porque cree. ¿Se me está explicando aquí? Es porque cree. Pero si no crees, pues no te preocupes, no vas a hablar en otras lenguas. Así que para ti ese no va a ser un problema, a no ser que quieras recibir el Espíritu Santo. Y si quieres recibir el Espíritu Santo, tú tienes que creer y tienes que hablar en otras lenguas. Esa no es una señal que yo he establecido o que algún grupo religioso ha establecido. Fue el Señor Jesucristo el que dijo: estas señales seguirán a los que creen, hablarán en otras lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que allí lo tenemos claramente establecido en la Biblia, gloria a Dios, aparte de otros pasajes. Y que siempre en el libro de los Hechos, que alguien recibía el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Es más, en Hechos el capítulo 10, en la casa de Cornelio, los judíos que habían acompañado a Pedro y que creían que los gentiles no podían recibir el Espíritu Santo, ellos lo que los convencieron que sí habían recibido el Espíritu Santo, dice, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea que para la iglesia primitiva, gloria a Dios, este asunto de hablar en lenguas sí era la señal, no solo para el individuo, sino para todos, de que habían recibido el Espíritu Santo. Y quiero leer el pasaje en Hechos capítulo 10, versículo 45 y 46, para que sí también lo tenga bien registrado y no solo que yo lo esté citando. Dice en Hechos capítulo 10 versículo 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, esto es los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y si al oír a alguien hablar en lenguas convencía a la iglesia primitiva, también hoy al oír a otro hablar en lenguas sabemos que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. O sea que lenguas fueron dadas a la iglesia universal, aleluya, y están a disposición de todos hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, hay quienes citan 1 Corintios 13, 8 para intentar de allí sacarle de que supuestamente ya las lenguas han cesado, o que ya no se usan, o que ya Dios no las provoca en una persona. Y dice así 1 Corintios 13 y versículo 8, que es el capítulo sobre el amor, y aquí lo que está más que nada enfatizando es que el amor siempre permanece. Pero dice así 1 Corintios 13, 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y dice, y César, ahí está. ¿Ya vio? Mire, pastor, ahí está. Dice que cesarán las lenguas, pero hay que fijarnos en lo que dice. Y dice, la ciencia acabará. Ahora, dice, ¿cuándo van a cesar las lenguas? Dice, cuando venga lo perfecto. ¿Ya habrá venido lo perfecto? No. Gracias a Dios que no.
Porque si lo perfecto es tan imperfecto como lo que vivimos hoy, y digo pues en la vida en términos generales, pues Dios mío, no es tan perfecto. Pero dice cuando venga lo perfecto. Aquí más bien enseña la continuidad de las lenguas hasta que venga lo perfecto. ¿Y cuándo será que viene lo perfecto? En la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay que notar que dice que hay tres cosas que se van a acabar. Primero, las profecías se acabarán. En segundo lugar, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Ahora yo le pregunto, ¿se han acabado las profecías? Espero que no, porque no ha venido el Señor todavía y esa es una profecía la más grande de la Biblia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego dice, se acabará la ciencia. ¿Se ha acabado la ciencia? Pues gracias a Dios que no. Todavía la ciencia sigue. Y la ciencia sencillamente quiere decir conocimiento. Y más que nada se refiere al conocimiento humano. Y viene la palabra gnosis en el griego. Pero entonces, mire usted, se acabará las profecías. En medio cesarán las lenguas. Y de final dice, se acabarán las profecías. Se acabará la ciencia. Por lo tanto, primero tienen que acabarse las profecías y también la ciencia para que digamos, también cesaron las lenguas. Pero mientras todavía hay profecía en pie y mientras todavía hay ciencia que se necesita, también las lenguas siguen en pie hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hoy en día todavía necesitamos las mismas señales que necesitaba la iglesia primitiva. No somos más sofisticados o más avanzados, no señor. Puede ser que hoy en día el ser humano esté muy avanzado en cuestiones de ciencia, de inventos y tantas cosas que hay, pero espiritualmente no está más avanzado. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, todavía hoy Dios llena con el Espíritu Santo. Y la gente lo recibe con la señal inicial. No es la única, pero sí es la inicial de hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Pero luego hay aquellos que se creen tan intelectuales. Menos mal que de eso no vinieron a este culto. Amén. Y dice, no, es que eso en lenguas no es para gente como yo. Gente educada, gente, pues ya, inteligente. No tenemos que andar con esas cuestiones de lenguas. ¡Wow! Se creen más avanzados que el mismo apóstol Pablo. Porque leímos allí, gloria a Dios, y esto aplasta todo. El apóstol Pablo dijo allí en 1 Corintios capítulo 14, gloria a Dios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Imagínense, Pablo está diciendo, no solo que hablaba más en lenguas que fulano, que el hermano tal, que la hermana tal, no, todos juntos. Quiere decir que Pablo hablaba mucho en lenguas. ¿Será que alguien hoy en día es más intelectual, inteligente, capaz que el apóstol Pablo? Se me da que no. Gloria a Dios. Por lo tanto, si el apóstol Pablo hablaba tanto en lenguas, quiere decir que hay algo muy importante en eso. Hay algo especial. Hay algo que Pablo descubrió que lo capacitaba, que lo edificaba, que le daba poder. Aleluya. Y yo te diré, hermano, hermana, hay muchos que al recibir el Espíritu Santo, después de eso nunca más hablan en lenguas. Bueno, por un lado, gracias a Dios, ya recibió el Espíritu Santo y la Biblia no dice que los tiene que seguir hablando. Pero Dios sí te dio una herramienta que te puede servir mucho. Y si tú sigues desarrollando lenguas, entonces van a haber muchos momentos cuando te vas a ver frustrado. No sé cómo orar, no sé qué decir, no sé cómo clamarle a Dios. Y cuando tú empiezas a orar en lenguas,
empiezas a sentir un alivio, empiezas a sentir un fortalecimiento que tal vez la mente no está entendiendo, pero allá adentro sí hay algo, y ese algo se llama tu espíritu. Está fortaleciéndose en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el apóstol Pablo obviamente descubrió eso y por eso hablaba en lengua más que nadie. Y yo te pregunto, hermano, hermana, en este momento, ¿hace cuánto tiempo que no has hablado en lenguas? No me digas. Puede ser que mientas, o tal vez no lo quieras decir, pero es algo que Dios nos ha dado. ¿Y para qué desperdiciarlo o menospreciarlo? Sino decir, gracias, Señor, que me has dado un teléfono especial. Y este teléfono especial nos comunica directamente con nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes cómo se marca? ¿Quieren anotar ahí en su celular? ¿Cómo se marca? Se marca J-E-S-U-S. Línea directa con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria? Cuando alguien recibe el Espíritu Santo hablando en lenguas, es una comunicación sobrenatural con Dios. Y Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él se levantó a predicar y le dijo a esa gente que andaban ahí confundidos, viendo las cosas que estaban mirando y atestiguando y escuchando a esos 120 hablando en lenguas, gloria al Señor. Él dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta mañana en el primer culto hubo 3 niños que recibieron el Espíritu Santo, entre otros adultos y jóvenes. Aleluya, gloria a Dios. Y yo sé que eso funciona, porque yo recibí el Espíritu Santo hace cuando tenía 8 años de edad. No lo voy a decir hace cuánto. Aleluya. Porque si no fue la semana pasada, eso sí me puede decir. Y yo le puedo decir una cosa: ese Espíritu Santo sigue vivito, sigue fresco, sigue fuerte. Porque no solo fue para ese día, gloria a Dios, sino que gracias a Dios es para toda la vida. Es de Dios. A veces gente recibe el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, a veces sin saber de qué se trata o por qué están hablando cosas extrañas, porque es sobrenatural. Me acuerdo ya hace algunos años aquí en la Ciudad de México, tuvimos un congreso en el foro, el gran foro ahí en Tasqueña, y estábamos radiando el culto. Y estaba saliendo todo el culto completo en la radio, sin ningún comentario ni nada. Y hubo un taxista, se estaba dando de cuando en cuando un teléfono, que si alguien quería llamar, podría comunicarse. Y un taxista llamó. Y él dijo, y él todavía sigue miembro de una de nuestras iglesias aquí en la ciudad. Él dijo, yo tengo que contar esto. Y él dijo, porque yo iba manejando mi taxi, iba por la avenida Tlalpan. Cualquiera sabe que para manejar en la avenida Tlalpan es mejor que sepa y se fije dónde va manejando, porque hay 5 carriles acá al lado y si se descuida va a terminar más que chocado. Gloria a Dios. Pero él dijo que él no llevaba pasaje, y dio la casualidad, claro, era de Dios, que tenía esa radio puesta y en esa emisora, y a esa hora y estaba escuchando el culto. Y él oyó al predicador que habló acerca de la recibida del Espíritu Santo. Y este hombre explicó que mientras él estaba escuchando, le entró a él un hambre tan profunda de recibir el Espíritu Santo, tal como el predicador estaba predicando. Y él dijo que él empezó a orar mientras iba manejando y dijo, Dios, yo quisiera recibir ese Espíritu Santo.
como lo está diciendo ese predicador. Él dijo que nunca había escuchado una predicación. Nacido, criado católico toda la vida, no sabía nada. Y él dijo: Señor, yo quisiera sentir ese poder y recibir ese Espíritu Santo como lo está diciendo. Hasta ese momento el predicador no había dicho nada acerca de hablar en lenguas. Y este hombre dijo que de repente, cuando él dijo eso, de repente empezó a alabar a Dios y empezó a hablar algo raro. Y él dijo: Dios mío, se me metió un demonio. ¿Qué es lo que me está pasando? Y se ahorilló ahí porque no quería chocar. Aleluya. Y estaba hablando en lengua así que hasta se tapaba la boca, porque él decía: esto que es raro. Y él pensó: algo malo me pasó a mí. Yo quería el Espíritu Santo y quién sabe lo que se me metió, porque estaba hablando algo que no entendía. Pero la radio seguía encendida. Y en eso escuchó cuando el predicador dijo: y cuando tú recibas el Espíritu Santo, tú vas a hablar en otras lenguas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, hermano, hermana, si Dios puede llenar a un taxista chilango manejando por Tlalpan, Él puede llenar a cualquiera con el Espíritu Santo, donde sea y cuando sea. Incluso Él está aquí y Él quiere llenar a alguien con el Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, te damos gracias. Y si hay algo, Señor, que se evidente, es que tú estás aquí. Y tú, oh Dios, quieres llenar a alguien que todavía no ha recibido tu Espíritu Santo, que lo pueda recibir en este momento. Gracias, Señor, porque eso no solo fue para el primer siglo, tampoco fue solamente para judíos, sino que es para todos, para todo el que cree. Y también hoy en el siglo XXI, Señor, tú todavía estás derramando tu Espíritu Santo. Y en este momento, Señor, ayuda a que cada uno te pueda creer. Aquellos que todavía no han recibido el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, que en este momento lo puedan recibir. Y que puedan descubrir que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Yo siento la presencia de Dios.